Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Porque, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Quiero orar porque este es un texto bíblico que, aunque lo he predicado en varias ocasiones, pienso que hoy va a estar siendo de impacto a la congregación. Hace 2 domingos atrás estaba orando por este tema y el Señor puso fortalezas mentales, que es como se llama el título de este mensaje. Quiero que sea este mensaje. Le pido al Señor, y vamos a orar ahora, pero quiero que Dios me use, que pueda usar palabras que puedas comprender, entender de una manera sencilla, para que el mensaje no solamente pueda ser captado en la mente, sino que también pueda penetrar a lo más profundo del corazón. Gracias. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta tarde. Gracias por tu presencia. Te ruego humildemente, Señor, que me uses para predicar este mensaje, que yo pueda ser de bendición, un canal, Señor, donde tu palabra pueda derrumbar toda fortaleza mental que podamos tener, Señor, para contigo. Gracias por esta nueva oportunidad. Te rogamos todo esto en el bendito nombre de Jesús. Amén. No sé cuántas veces o cuántas personas tú puedas conocer, espero que tú no seas así. En muchas ocasiones usted trata de darle un consejo a una persona o tratas de requerir a alguien y esa persona tiene la habilidad desde muchos años, tiene la habilidad de justificar las cosas malas que haces. Es decir, tú puedes confrontarla y le puedes decir, mira, yo creo que estás haciendo esto mal, yo creo que estás equivocándote en esto, pero esa persona ya tiene incorporado que inmediatamente cuando comienza a recibir el regaño o la queja o lo que tú le estás diciendo, el argumento, tiene la habilidad para justificarse aún cuando esa persona sabe que está haciendo algo malo. No sé si conoces personas así, espero que tú y yo no seamos de esta manera. El título, como les decía, del mensaje de hoy se llama Fortalezas Mentales. Ahora, ¿cuál fue el primer argumento falso de la historia de la humanidad? El primer argumento falso de la historia de la humanidad, usted y yo lo podemos leer en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 5. Y quiero leer la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había dicho, la cual dijo la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entre otras palabras, el diablo usó un argumento supuestamente válido para Adán y para Eva, para que estos pudieran caer ante la tentación y de esta manera rebelarse contra lo que el Señor ya había estipulado. En otras palabras, el diablo le dice a la mujer, de veras
Dios les dijo que no deben comer del fruto de ningún árbol del huerto. ¿De veras que Dios está diciendo esto? Y la raíz de este argumento que el mismo diablo le está proponiendo a Adán y a Eva, en este caso a Eva, este argumento usted lo puede desmenuzar, usted lo puede traducir a diferentes argumentos que tú y que yo usamos para defendernos o para justificarnos delante de Dios y de esta manera poder vivir vidas apartadas de Él, aún cuando muchas veces visitemos la iglesia domingo tras domingo. Y pudiéramos decir, quiero desmenuzar este argumento. El diablo le estaba diciendo a Eva, tienes el poder de elegir lo que desees. Dios no es bueno, porque si Dios fuera bueno, les dejaría comer del fruto del árbol que está en medio del huerto. No tienen libertad. Ustedes no están libres porque ustedes están sujetos a una ley de Dios. Por esta razón eres libre para hacer con tu vida lo que desees. Es más, tú puedes llegar a ser como Dios. A partir de este argumento falso creído por Adán y Eva, un sinnúmero de argumentos falsos han surgido en el corazón del hombre. Argumentos que se refugian en leyes humanas e ideologías que siguen defendiendo el mismo argumento de Satanás en el huerto del Edén. Es decir, en muchas ocasiones tú estás batallando con querer hacer la voluntad del Señor y de esta manera y al mismo tiempo llega un pensamiento a tu mente, un pensamiento del mismo Satanás o el enemigo, el diablo, envía a otra persona y te dice, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tienes el derecho, tienes la oportunidad de elegir. Y muchos de nosotros constantemente somos tentados a quebrantar la ley de Dios. Y todos estos argumentos se han convertido en argumentos, por ejemplo, materialistas, humanistas, falsos argumentos que en la actualidad son sembrados en las aulas de las universidades. Es decir, todo este argumento que el propio diablo le presentó a Eva para que Eva cayera y pecara contra Dios, son argumentos que hoy se han convertido en leyes de naciones, son argumentos que se han convertido en diferentes ideologías que tienen como único fin apartar al hombre de la voluntad del Señor. Y quiero decirte algo. Todos estos argumentos que tú y yo en muchas ocasiones tenemos y que presentamos delante del Señor como una justificación para pecar contra Él, muchos de estos argumentos comenzaron hace muchos años debido tal vez a un trauma o a un accidente en la vida. El enemigo usó un evento específico para depositar una mentira del diablo. Y esa mentira del diablo hizo que nos rebeláramos contra Dios. Y esa rebelión contra Dios se convirtió en un argumento. Y ese argumento se ha convertido en la actualidad probablemente en una fortaleza. Y quiero decirte que cuando tú y yo tenemos fortalezas mentales que no permiten que nosotros adoremos al Señor, esa fortaleza va a estar acompañada de fe. La fe va a actuar de manera determinante en nuestra forma de pensar y actuar. Voy a poner un ejemplo. Tal vez tú digas, yo soy ateo, yo no creo en nada ni en nadie. Para tú poder decir este argumento, necesitas tener, aunque sea un poquito de fe para sostener este argumento que está en el trono de tu corazón. Es decir, todo esto
muchas veces se convierte en algo un poco complicado cuando este argumento que yo levanto en contra del Señor y me lleva a la desobediencia y me lleva a la rebelión está combinado con un poco de fe que hay en mi corazón, teniendo la certeza que lo que estoy argumentando es la verdad y Dios no tiene la razón. No sé si me estoy haciendo entender o está siendo muy complicado hoy la enseñanza. ¿Cuál era el problema que presentaban los cristianos de Corintio? Los cristianos habían puesto su fe en Jesús, pero batallaban con argumentos falsos que no dejaban que Jesús trajera una verdadera transformación en sus mentes. Ellos habían recibido a Jesús, ellos habían tenido una experiencia con el Señor, ellos eran una iglesia, pero habían fortalezas en sus mentes que necesitaban ser derribadas y que Pablo necesitaba confrontar para que ellos no solamente pudieran ser cristianos de corazón, sino que también ellos pudieran ser cristianos que adoraban al Señor con sus mentes. Significa que muchos de los que estamos aquí en este lugar puede ser que amemos a Dios con todo el corazón, pero todavía existen diferentes argumentos que se han convertido en fortalezas y dichas fortalezas me impiden adorar a Dios en espíritu y en verdad. Fortalezas que están muy relacionadas con el orgullo, que están muy relacionadas con mi rebelión contra Dios, mi manera de pensar para con Dios, mi manera de ver, mi punto de vista, mi perspectiva. El apóstol Pablo dice, usamos armas espirituales para destruir las fortalezas mentales. Quiero decirte algo. Para destruir las fortalezas mentales debemos comprender que se trata de algo espiritual. Voy a tratar de explicar esto. Hay una persona que tiene una postura X. Esa postura lo hace mantener firme en cierta y determinada idea. Y yo soy un cristiano y puede ser que esa persona inclusive sea cristiana. Esa persona ha recibido al Señor, pero necesita ser transformada en su mente. Ahora, si yo me doy cuenta que esto está sucediendo en X persona y yo le voy de frente a esa persona para tratar de argumentar lo que yo pienso, lo que yo creo, yo voy a fallar. Porque tengo que darme cuenta que detrás de esa muralla, detrás de esa fortaleza, la única manera en que esa fortaleza puede ser derrumbada es que yo comprenda que para que esa fortaleza sea derrumbada, yo necesito primeramente orar. Dice Pablo que nosotros los cristianos no usamos armas naturales, sino que necesitamos las armas espirituales para poder destruir las fortalezas que hay en la mente de las personas. La persona se pone difícil, ya usted sabe, lo pone o lo lleva al caldero de la oración. Usted ora. ¿Sabe qué efecto hace la oración? Cuando usted ora, no para que usted gane en la pelea ni en la disputa, sino para que Dios le muestre el error a la persona. Cuando usted ora, usted debe de orar diciendo, Señor, descubre la mentira que está en el corazón de esa persona y que esa mentira se ha convertido en una fortaleza. La oración, ¿qué va a hacer? Descubrir la mentira. La palabra de Dios como recurso que tenemos, ¿qué va a hacer? Afirmar la verdad de Dios ante esa mentira. ¿Qué otro recurso me queda? La alabanza. ¿Sabe qué pasa cuando una persona está cargada, atribulada, cuando una persona está luchando contra la rebelión, cuando una persona está luchando con la desobediencia a Dios, cuando una persona está luchando en su corazón? ¿Sabe qué sucede en muchas ocasiones cuando esa persona es expuesta a un mover de adoración, a un mover de alabanza? ¿Sabe qué va a pasar con esa persona? Esa persona se va a sentir atormentada. Esa persona no va a poder disfrutar la alabanza. Esa persona no va a poder
conectarse con Dios, porque las fortalezas que hay en su mente, que en el fondo tienen una raíz espiritual, no van a dejar que esa persona pueda conectarse con el Señor. Así que una persona que está luchando con diferentes pensamientos que se han convertido en fortalezas, cuando es expuesta a una iglesia que alaba y adora al Señor en espíritu y en verdad, esa persona se va a sentir atormentada por alabanza que se le está dando al Señor. Por eso tenemos que orar, Señor, toda mentira que el enemigo ha depositado en el corazón de esta persona, Señor, yo te ruego que esta persona se pueda dar cuenta de la mentira que está creyendo, se pueda dar cuenta con lo que está luchando. Yo no le voy de frente, yo voy a la oración, para que en la oración el Espíritu Santo le muestre a esa persona, y cuando esa persona está preparada para recibir la verdad, le comparto la verdad de Dios para que pueda ser libre y toda fortaleza pueda ser destruida. Pablo dice en el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Así que usted no puede convencer a nadie de algo que solamente lo puede convencer el Señor, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuál es el papel de la iglesia y cuál es el papel del discipulado cristiano? Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La enseñanza de la palabra de Dios debe ir dirigida a predicar la verdad. Lo he dicho en muchas ocasiones. Nuestras naciones han sido evangelizadas, pero no discipuladas. Por eso usted se puede encontrar un cristiano luchando contra la pornografía, no solamente luchando, sino viviendo como si nada fuera a pasar. Por eso usted puede encontrar cristianos luchando con diferentes tipos de pecados y no sabiendo salir de ese pecado porque simplemente fue evangelizado, pero no ha sido discipulado. Y la tarea de la iglesia es discipular a las naciones. Mateo 28, del 18 al 20. Y la tarea tuya como cristiano no solamente es predicar y compartir el evangelio, sino es discipular, enseñarle a esa persona que todas las áreas de su vida deben estar rendidas a los pies de Jesús. Leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 5, 6, 7 que Jesús enseñó sobre temas tan importantes como el divorcio, el amor al prójimo, los impuestos, el adulterio, el robo, la ira, el amor hacia los enemigos, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás. Con esta enseñanza Jesús estaba confrontando la cosmovisión y los paradigmas establecidos en la cultura judía de este tiempo o de ese tiempo, echando por tierra conceptos que se habían alejado de la cosmovisión de Dios. Nosotros como iglesia tenemos que denunciar el pecado. Tenemos que decir la verdad ante tanta mentira. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros niños, qué enseña el Señor en su palabra en todas las áreas que ellos van a tener que enfrentar en el mundo. Usted y yo no podemos recluirnos en este lugar pretendiendo que tenemos la verdad y pretendiendo que aquí dentro estamos bien. Este lugar es para exaltar al Señor, pero también nos preparamos, nos instruimos para poder llevar efectivamente el evangelio a la sociedad. Ser sal, ser luz, estar entre aquellos que no conocen al Señor. No para que vean vidas perfectas, sino para que vean vidas entregadas a Jesús. No solamente con un corazón entregado, sino con una mente renovada. El versículo 6, Pablo dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Quiero decirte algo. Muchas veces las fortalezas mentales se refugian detrás de una falsa intelectualidad. Es decir,
Tú lo ves muy intelectual, sabe mucho, conoce mucho de Dios, pero probablemente detrás de esa falsa intelectualidad, esa persona no está viviendo una vida transparente y una vida íntima con el Señor, porque esa persona comprendió, entendió que si sabe mucho de la Biblia, puede hacer pensar que a otras personas les puede hacer pensar de que por saber mucho está bien. Entonces, cuando yo estoy mal, si tengo buena memoria, no es mi caso. Si tengo buena memoria, voy a aprenderme muchos textos, los voy a exponer y la gente va a decir que bien está fulano. Muchas veces la intelectualidad, una falsa intelectualidad, las fortalezas mentales se refugian detrás de una falsa intelectualidad. Pablo está confrontando la falta de obediencia a la palabra del Señor a los corintios. La palabra de Dios contrapone toda narrativa humana que se levanta en contra de Dios. Pablo menciona que unido a los argumentos falsos está el orgullo humano. El orgullo es un estado mental o más esencialmente una condición del corazón en la que una persona ha suplantado el gobierno de Dios sobre su vida con el gobierno de su propia voluntad. Recuerden, el diablo le está diciendo a Eva, ustedes pueden ser felices sin Dios. Ustedes pueden triunfar sin el Señor. Necesariamente ustedes no tienen por qué obedecer a Dios. Cuando ustedes desobedezcan van a poder ser igual a Él. No es justo que ustedes no sean libres porque Dios puso una ley. Todo el tiempo somos invitados a ir en contra de la voluntad del Señor, a ir en contra de la voluntad de la palabra. El orgullo nos hace plantear argumentos o soluciones a las problemáticas de la vida. El orgullo es como yo lo puedo hacer mejor, yo tengo mi propia perspectiva, yo tengo mis propios razonamientos de la vida, que entonces cuando yo miro la palabra no tiene todo por qué ser así, no tiene por qué ser todo tan exigente, no tengo por qué vivir una vida radical. El orgullo me hace estar de un lado hacia otro, queriendo pretender amar a Dios o agradar a Dios, pero al mismo tiempo mi propio orgullo me está sentando en el lugar que le corresponde al Señor, pero mi orgullo no me está permitiendo poder conocer a Dios realmente. Y eso es una fortaleza mental que cuando la iglesia o cuando alguien lo tiene, mi hermano, no solamente estás en desobediencia al Señor, sino que no le haces bien a los que están a tu lado. Y yo no sé, no estoy terminando, casi estoy terminando, pero no sé qué fortaleza hay en tu corazón que está levantada contra Dios y que no te está permitiendo vivir la vida plena en Jesús. Como decía al principio, siempre encontramos una justificación a nuestra rebelión. Los argumentos falsos producen un corazón lleno de incredulidad. Usted sabe, esto lo he predicado muchas veces aquí. Arián predicó el viernes aquí, espectacular. Wow, tremendo. Dios me habló. Cuando la iglesia, los corintios, sabían mucho, tenían muchísimos dones, pero sus corazones y sus mentes estaban aferrados al mundo a la vida que ellos vivían antes de Cristo. Por eso Pablo dice, todos esos argumentos necesitan ser derribados porque no hay manera de agradar a Dios si todavía están viviendo en la vida pasada. Pero si algo, y lo voy a repetir otra vez, si algo sufre la iglesia contemporánea es de incredulidad. ¿Por qué? Dios me habla, yo soy consciente que Dios me está hablando, pero yo decido hacer lo que a mí me parece. ¿Qué sentido tiene ser cristiano y al mismo tiempo no tener fe en el Dios
que todo lo puede. No tiene sentido. ¿Qué sentido tiene que Dios me hable y después yo no haga lo que Él me está hablando? ¿Qué sentido tiene que conozca la verdad y no la aplique porque simplemente yo he entendido que voy a vivir la vida como a mí me parece? ¿Qué sentido tiene que Dios me esté hablando desde hace mucho tiempo y yo siga en el mismo lugar sin avanzar, con un corazón endurecido, porque yo decidí vivir la vida cristiana a mi manera? Entonces, como soy orgulloso, porque todo esto tiene que ver una cosa con la otra, para yo sostener un argumento que es una fortaleza, hay que la base que es orgullo, incredulidad, rebelión, la misma rebelión, el mismo orgullo y la misma incredulidad que tuvieron Adán y Eva cuando desafiaron a Dios queriendo vivir a su manera. Yo pregunto, ¿tiene sentido esto en una vida que ha sido alcanzada por Jesús? ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Quiero hacerte una pregunta en esta tarde. ¿Necesitas ir a Dios y pedirle perdón por estar viviendo en rebeldía y desobediencia? Necesitas pedirle perdón al Señor porque cuando tú escuchas al Señor, cuando alguien te habla de Dios, cuando tú escuchas una palabra, todo el tiempo tienes una justificación, tienes un argumento, tienes una palabra. Siempre no te quedas callado la boca. Siempre tienes una respuesta. Siempre evades con tu manera de ser, con tu manera de actuar. Necesitas ir a Dios y decirle, Señor, hoy bajo las armas que he usado para tratar de triunfar en este mundo. Hoy te pongo mis armas. Porque quiero, Señor, que toda fortaleza, todo pensamiento que yo mismo voluntariamente he levantado contra ti, he comprendido, Señor, que necesito pedirte perdón porque he sido desobediente, porque me he rebelado, porque sabiendo tu verdad vivo como quiero, porque sabiendo que el divorcio no es tu voluntad, pero aún yo razono y digo, puede ser. Cuando digo que algo está mal, pero Señor, tú sabes que Dios no bendice a una iglesia ni arrogante, ni orgullosa, ni rebelde. Dios no me va a bendecir a mí cuando la base de mi fe esté fundada en el orgullo o en una falsa intelectualidad. Un pensamiento más otro pensamiento se convierten en una fortaleza. ¿Y sabes cuál es el deseo de Dios para esta iglesia? Israel, ven. Las señas, ¿Sabes qué es lo que Dios quiere en esta iglesia? En cualquier iglesia. Que cuando le adoremos, lo hagamos en espíritu y verdad. Que cuando lo hagamos, no haya nada que esté interrumpiendo mi adoración hacia Él. Mi alabanza hacia Él. ¿Sabes qué Dios quiere? Que cuando Él te hable, tú obedezcas. Sin poner reparos, sin poner justificación, sin poner ningún tipo de pensamiento con argumentos. No hay ningún argumento que se pueda sostener delante de la palabra del Señor y delante de la presencia del Señor. No hay argumentos. Tú puedes creerte que sabes mucho, pero si ese argumento y esa sabiduría no viene del cielo, es una sabiduría que viene del propio infierno y del corazón, que es engañoso más que todas las cosas. Y hoy el Señor nos está llamando a arrepentirnos.
Nos está llamando a poder venir delante de Él y decir, Señor, no estoy bien, no estoy bien, estoy mal. Constantemente estoy poniendo peros, reparos. ¿Desde cuándo no sientes la presencia del Señor? ¿Desde cuándo no sientes el poder del Espíritu Santo en tu vida? ¿Desde cuándo tú no sientes y experimentas a Dios hablándote al oído? ¿Desde cuándo tú no puedes decir que has sentido al Señor? Probablemente, si esto te está ocurriendo, es porque hay fortalezas que necesitan ser destruidas en el nombre de Jesús. Estas fortalezas necesitan ser descubiertas en oración. Probablemente hoy tú y yo necesitamos ponernos de rodillas y decir, Señor, muéstrame, Señor, toda fortaleza que yo he levantado en contra de tu voluntad. Muéstrame, descubre la mentira o las mentiras que hay en mi corazón. Porque yo quiero la verdad de tu palabra. Porque yo quiero que cuando esté la iglesia alabando, cuando yo esté en cualquier lugar, yo pueda exaltarte y puedo decir, Señor, cuán grande tú eres. Pero si no lo puedes hacer, si te molesta, tienes que revisarte. Si te molesta la alabanza, revísate. Si te molesta cuando otro está exaltando a Dios, revísate. Porque no estás bien. Si te molesta cuando Dios comienza a obrar en alguien, revísate. Si estás huyendo de Dios, más vale que hoy des un giro de 180 grados y regreses a la casa del Padre. Si tú eres un hijo de Dios, no vas a estar bien en un lugar donde Dios no esté. No vas a estar bien. Por eso vamos a orar. Y si hay algo que confesar, hazlo al Señor ahora. Si tienes que pedirle perdón al Señor por algo que no has hecho, hazlo ahora. Este es el momento. Si realmente quieres reconciliarte con el Señor, si hay incredulidad en tu corazón, pídele perdón al Señor, porque esa incredulidad es producto de la desobediencia. Si hay algo que confesar a Dios, es mejor que lo hagas hoy. No sabes qué va a pasar mañana. Si hay fortalezas, hoy en el nombre de Jesús se van. Pero todo comienza con el arrepentimiento. Yo no puedo hacer nada por ti, pero tú puedes ir a Dios en arrepentimiento y Dios puede comenzar un mover de restauración en tu vida. Él lo puede hacer, porque para Él no hay nada ni nadie imposible. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias. Señor, no sé si hoy el mensaje ha sido lo suficientemente claro como para darnos cuenta de la posición en la que estamos, en la que estoy hoy delante de ti. Pero hoy, Señor, quiero deponer toda arma que yo mismo he puesto en mis manos. Todo orgullo, Señor. Toda rebeldía, toda rebelión. Señor, si mi corazón está lleno de orgullo, hoy te pido perdón, Jesús. Si hoy necesito, Padre, confesar con detalles las veces que me he propuesto ir en contra de tu voluntad. Señor, hoy quiero aprovechar este momento para pedirte perdón. Porque yo quiero ser libre, Señor. Porque yo quiero experimentar la libertad de Jesús. Porque quiero experimentar la abundancia de Jesús.
porque quiero experimentar cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Señor, son las que tú tienes preparadas para tus hijos. Es tu plan, es tu voluntad. Por esta razón, Señor, confesamos nuestros pecados y venimos delante de ti para deponer, para rendirnos, para rendir cada área de nuestras vidas, para que sea tu Espíritu Santo quien nos lleve de gloria en gloria, para poder, Señor, experimentar la verdadera vida cristiana y no una vida falsa, religiosa, llena de mentira, llena de fariseísmo. Necesito que me llenes de tu amor. Si el Señor te ha hablado y hoy quieres venir delante de Él y decirle al Señor, Señor, yo me arrepiento. Me arrepiento por cada pensamiento que lo he llevado a la acción. Me arrepiento por estar viviendo en contra de tu voluntad. Me arrepiento por haber pensado innumerables veces hacer lo que tú no quieres que yo haga. Si deseas que yo ore por ti, te invito a que puedas pasar.